Estamos estudiando la carta a Santiago. Carta de Santiago, de Jacob también, que es el mismo apóstol. Vamos a irnos al capítulo número 2 y vamos a estar avanzando en lo que es lo que Dios nos dice a través de su palabra, hermanos. Gloria a Jesús. Capítulo número 2, versículo número 14. Vamos a leer un par de versículos, unos 3, 4 versículos de este 2, 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, ¿por qué no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha si también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo? Vamos a dejar hasta ahí esta lectura y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de darnos la vida, Señor, la salvación, que es un don gratuito que tú nos has otorgado. Gracias, yo te agradezco porque desde antes de la creación del mundo me viste, Señor, me salvaste, me diste la vida cuando yo era tu enemigo, pero ahora me hiciste cercano, quitaste la pared en medio. Levante sus manos, dígale: ahora soy tu pueblo, soy tu hija, soy tu hijo, Señor. Te agradecemos por todas tus bendiciones. Ahora, Padre amado, a través de tu Hijo y por medio de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos traigas el consejo de tu santa palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor Jesús. Vamos a hablar en esta ocasión lo siguiente, y es el tema: los hechos demuestran la fe. Vamos a hablar con respecto a qué es lo que en sí muestra la fe de alguien que dice tener fe o que es salvo. Hemos avanzado muy poco en esta carta y hemos estado pues hasta ahorita estamos ya dándole un poco de inicio al capítulo número 2 y estamos en este versículo 14 en adelante. A estas alturas, hermanos, el apóstol Santiago está entrando a la parte central de su carta. Acuérdese que anteriormente ha venido haciendo siempre referencias a cuál es la verdadera conversión o cuál es el verdadero creyente. Ha estado siempre enfocando que ese creyente se identifica por la obediencia a la palabra y sucesivamente. Pero a estas alturas, como decíamos, Santiago está llegando al centro, a la parte central de la carta. Vemos en ello que Santiago parece decir lo contrario de Pablo. La cuestión que vamos a estudiar esta noche es la fe. ¿Cuál es en sí lo que nos identifica que somos verdaderamente nacidos de nuevo? Ese es el punto que Santiago está tratando acá.
Y podría pensarse que cuando Santiago enfatiza en el aspecto de las obras, y tal vez no le llamemos nosotros la palabra obra, como está acá, hay diversas versiones que se puede también llamar los hechos. Dicho de otra manera, Santiago va a enfatizar esa fe a través de los hechos del creyente. Pero como decíamos, por ejemplo, Pablo enfatiza que la justificación es por fe. Eso es lo que dice Romanos 3:28. Si gusta, vamos chequeando y eso nos va a ir dando un panorama de lo que, bueno, dice el uno y dice el otro. En el caso, decíamos, de Romanos 3:28, estamos viendo que acá dice el apóstol Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esa es la postura de Pablo. En el capítulo 1 y 17, Pablo insiste en que la justificación es por la fe, que somos justificados por la fe. Por ejemplo, el Evangelio, hermanos, habla acá en este capítulo número 1, verso 17 de Romanos, porque el Evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe, dice el 1:17 de Romanos. Pero Santiago está diciendo en este capítulo 2, verso 28, 18, está diciendo y está relacionando el asunto de las obras. Vamos a ver, y fíjese y lleve mucha atención. Vamos a ir viendo que, para ir como aclarando lo que es este asunto, porque esta carta de Santiago, le voy a decir esto, es una carta que ha tenido muchas dificultades desde allá los padres de la fe. Por ejemplo, en el caso de Martín Lutero. Martín Lutero era alguien que, o fue alguien que le fue muy costoso el llegar a comprender que Santiago no está contradiciendo a Pablo. Y en el caso de otros hombres del ayer, tuvieron dificultades porque fueron radicales. Por ejemplo, el caso de Martín Lutero, este versículo del 1:17 al 18 es lo que permitió que él se convirtiera. Él era un monje, él era, dicho de otra manera, alguien que estaba bien sumergido en lo que era la religión romana o católica romana, y estaba totalmente empapado de esa doctrina que debía de ser la salvación, incluido lo que eran las obras. Usted sabe que ese es el fuerte de esa religión, que lo que prevalece y lo que identifica o lo que permite la justificación o la salvación son las obras. Martín Lutero salió del corazón de eso. Él cambió o tuvo una visión diferente cuando leyó este versículo de Romanos 1:17 al 18, donde lo leemos de nuevo, donde dice: el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En este caso, cuando Martín Lutero lee este versículo, fue como una tremenda explosión, pues él ha sido enseñado de que a esto de la salvación era por méritos o por fe.
cuando él ve que la justificación es por la fe, usted o yo podemos entonces entender a Martín Lutero por qué era reacio a la carta de Santiago. Pues en este caso, él veía que era una tremenda contradicción con respecto a la posición de Pablo. Que Pablo pues está anclado en que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Y en este caso, para que tengamos un panorama un poco más claro, vamos a ver en este recorrido, debemos de ver o debemos de saber que hay 6 aspectos de la justificación, y si usted tiene tiempo y le interesa, puede anotarlo, porque si no vamos subrayando, si no vamos anotando, pues hermano, yo no creo que tengamos esas mentes tan lúcidas que todo se nos queda. Y eso es muestra de que vamos a ir, bueno, tomando ya posición de nuestra fe. Cuando por ejemplo viene alguien y nos argumenta que a la justificación o a la fe de la salvación hay que sumarle obras, bueno, usted por lo menos si ya pasamos por estudios como estos, usted va a tener argumentos y usted va a poder debatir si es el caso, y si no, pues a la verdad el que no tiene argumentos se lo arrastra lo falso. Y esa es la razón de estudiar la palabra. Y en este caso vamos a ver 6 aspectos de la justificación. Si usted le quiere anotar, la justificación es por gracia. Y eso lo vamos a ver en Romanos 3:24. Veamos el versículo número 24. Acuérdese que la contraposición es Santiago, pero no es que se están contradiciendo. Ya vamos a arreglar esto más adelante. En el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es, ¿en quién dice? En Cristo Jesús. Vaya leyendo su Biblia para que eso se le vaya quedando y se le pueda ir chequeando. Importante. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Hermanos, que el Señor nos redimió o nos justificó por gracia. Nosotros no merecíamos ser justificados como pecadores. Nuestro merecer era la condenación eterna, porque eso es lo que dice también Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y en este caso, acá vamos a ver 6 justificaciones para que podamos llegar a los versículos que leíamos. En estas 6 justificaciones vemos acá justificados por la fe, es decir, por los méritos del Señor. No es porque hicimos algo, no es porque merecíamos algo. Una segunda manera de ver la justificación, en este caso, por gracia, decíamos, primero es por gracia. La otra manera es por fe, y eso lo vemos en Romanos 5:1, y ahí usted lo puede ver, y dice en Romanos también 5:1, lo leemos, y ¿qué dice? Léalo usted y vamos a ver si está llevando lo que es la lectura. En este Romanos 5:1, justificados pues, ¿qué dice? Por la fe. Esta es una justificación por la fe. Allá dijimos justificados, ¿por qué? Por la gracia. Acá estamos, dice Pablo, justificados por la fe. Romanos 5:1. La fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Por la fe aceptamos la gracia, para que vayamos viendo qué es el efecto de la fe. Se lo repito de nuevo. Por la fe nosotros, es decir, la fe es la respuesta humana.
¿En qué sentido es la respuesta humana? En que cuando viene a nosotros esa fe, en ese caso nosotros recibimos, hermanos, la gracia de Dios, porque cada uno de nosotros, cuando hemos venido a Cristo, ha funcionado la fe, y esa fe es la que nos ha permitido agarrarnos de la gracia del Señor. Entonces, la fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Por la fe estamos en su gracia. O sea, es por la fe. Y vamos a ver el tercer aspecto: justificados por la sangre. Romanos 5:9. Vea usted las justificaciones. En el 9, versículo número 9. Pues mucho más estando, ¿qué dice? Ya justificados, ¿en qué? En su sangre. Aquí hay una justificación en su sangre. Justificados en su sangre. Es interesante esto. En este caso, justificados en su sangre. Quiere decir que nosotros fuimos justificados, hermanos, por el precio que dio Dios al darnos Dios a su Hijo para que muriera por nosotros. Es su sangre la que nos justificó. Por eso lo vemos acá en este versículo. El precio por nuestra justificación fue el Calvario. Ahí fuimos justificados. Un cuarto aspecto: justificados por Dios. En este caso, somos justificados por Dios. Romanos 8:33. Váyase rapidito y vea el versículo 33. Ya vamos a ir aplicando, hermano, pero quería primero, en este caso, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, fuimos justificados por Dios. Vea, ahora vamos a ver justificados por su poder. Váyase ahora a Romanos 4. En Romanos 4 vamos a irnos al verso 25. En este versículo 25 es el último, el cual fue, dice, entregado por nuestras transgresiones. ¿Y qué más dice? Resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Ahí estamos viendo que fuimos también justificados por su poder. Por su poder. Ahora, cuando llegamos al sexto punto de otra justificación, que es por las obras, eso es lo que dice en este caso Santiago, en el versículo número, diríamos, Santiago número 2:24. Ahí leemos con respecto, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado, dice el verso 24, ¿qué dice? Que dice: justificado por las obras. Y no, aquí aparentemente hay una contradicción. Todo esto nosotros como cristianos tenemos que saberlo, porque cristiano no significa sentarse en una silla, asistir a una iglesia. Cristiano significa, hermanos, conocer a Dios por medio de la palabra. Y cada vez que vamos entrando en los estudios de la Biblia, es de esa manera como conocemos a Dios. Y el resultado de conocer a Dios, es decir, cómo Él nos ha justificado. Por lo menos aquí vemos la justificación por su gracia, la justificación por la fe, la justificación por su sangre, la justificación por su poder, la santificación por Dios. Todo eso son las bases de nuestra fe y debe de ser la base. Por eso es que la razón por la cual nosotros o dentro de la vida espiritual, muchos
nos vamos por espejismos, por ofertas de aquello que parece siempre de Dios, y es porque no tenemos las bases de la palabra para sustentarnos dentro de la vida espiritual. La iglesia, ya lo hemos dicho, que la doctrina es la columna vertebral de lo que es la vida espiritual. Es al igual que un cuerpo sin columna no se puede sostener. Y claro que todo esto son aspectos doctrinales. Son aspectos que nos llevan a cimentar nuestra fe. Imagínense que en el caso de los corintios, por ponerle un ejemplo, los corintios, como se habían quedado con lo que eran los dones del Espíritu, los corintios, y les llamaba más la atención los dones de palabra, que eran los dones de profecía, que hablaban en lengua, que había profecía. Ellos, diríamos, se quedaron ahí en esa experiencia de los dones del Espíritu. Ahora vea usted lo peligroso que es no tener un cuerpo saludable o un cuerpo alimentado adecuadamente con lo que es la palabra. Le digo esto porque le pongo el ejemplo de los corintios. ¿Cuál es la razón por la cual los corintios llegan los judaizantes y los hacen, hermanos, cambiar de la doctrina que había sido ellos justificados, hermanos, por la gracia, justificados por la fe, justificados por la sangre, justificados por el poder, justificados por Dios? ¿Qué los hizo a ellos cambiar? Porque cuando habla de los falsos apóstoles, ¿de qué está hablando? De gente judaizante que les decía: ustedes está bien lo que les ha enseñado Pablo, pero ustedes necesitan sumarle obras a lo que es su fe. Y eso es precisamente el pleito de Pablo con los corintios. ¿Y qué no diríamos con los gálatas? ¿Y qué no diríamos con la iglesia de Colosa? A la iglesia de Colosa el problema era los gnósticos. Ese era el ataque de la iglesia de Colosa, que ellos adoraban la luna, que ellos adoraban las cosas astrales. Es decir, es un ataque. Pero ¿dónde es a donde está la debilidad? En la falta de, hermanos, de una consistencia espiritual. El caso de los gálatas, ¿qué les sucedió? ¿Qué es lo que les dice Pablo? Gálatas, hay versiones que le dice gálatas tontos. ¿Quién os enseñó a ustedes a cambiar? Les dice: ustedes corrían bien, ustedes estaban bien, pero el problema es la falta de enseñanza. Por eso es que una iglesia no se puede sostener solo predicando la salvación. No se puede sostener si no se nutre de una alimentación adecuada cada uno de los creyentes. Por eso es que en ese sentido, no sé si me doy a entender, es donde nosotros vamos evaluando a dónde podemos ser alimentados, a dónde nosotros podemos ser nutridos. ¿Y dónde vamos a ser nutridos? Aquí podemos hacer un relajo y viene el Espíritu Santo, decimos, empezamos a brincar y caemos panza arriba. Y bueno, y qué bendición tuvimos, estuvo el Espíritu Santo y nos tocó el Espíritu Santo. Pero son cajones que no tienen consistencia, se quedan en lo emocional. Amén. Se quedan en lo emocional. Allá cuando viene el falso, ellos le creen. Porque a ellos nunca les ha interesado. A ellos les ha interesado el relajo. A ellos les ha interesado lo emocional. Y un cristiano emotivo no es sostenible. El cristiano tiene que tener consistencia. Y la única manera de consistencia es cuando estudiemos la palabra. Eso es lo que vemos acá. Ahora usted dará la razón. Porque es que hay gente aquí. Bueno, aquí teníamos una servidora que luego estaba congregada con los mormones.
otra que se fue una vez más a los católicos, y sucesivamente otros que se fueron allá a solo Jesús. Gente que no viene a nada a la iglesia. ¿Y qué significa solo Jesús? Es decir, esa es la herejía más grande. O solo Jehová. Son, hermanos, doctrinas tendentes a la herejía. Entonces se van. ¿Por qué se va a los mormones? Porque aquí vino a perder su tiempo. Aquí no vino a aprender. Y a la iglesia es como que a la universidad usted, hermanos, vaya a copiar, o que vaya nada más al cafetín y se viva ahí tomando café, y usted dice: fui a la universidad, y es un ignorante. Y es más, hasta se puede comprar el título, pero el que usted compre el título no lo hace vivo, lo hace un ignorante. ¿Se entiende, verdad? Bueno, entonces por ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por eso es que cuando venga a la iglesia, hermanos, si agosteza menos es importante. Si tiene con qué anotar, le felicito. Si está atento y no viendo cómo se escapa porque ya es tarde, pues le pongo ahí un 4.5. Damos un amén. ¿Por qué? Entonces, el último detalle es: justificados por las obras. Vamos a ver. Y en este asunto, ¿cómo lo resolvemos, hermano Santiago? Y hermano Pablo, ¿cómo lo resolvemos? Y hermano Pablo dice que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Porque esto es lo que estamos tratando, lo que Santiago está enseñando. Y es lo que sigue el Espíritu Santo enseñándonos hoy a nosotros. Y entonces en este caso vamos a ver, usted me dirá: fíjese que yo solo leí textualmente, dice justificados por las obras, dice textualmente. Y entonces, ¿en qué quedamos? Ese versículo ha sido controversial, esta carta de Santiago ha sido controversial por muchos años, a tal grado que esta carta tuvo grandes discusiones para que se pudiera sumar al cano divino, por el hecho de que lo rechazaban los recopiladores de los libros del cano de la Biblia. Le rechazaban, pero no olvide que Santiago, la carta de Santiago es mayor que las cartas de Pablo. En este caso, Santiago, también veamos el trasfondo de Santiago. El trasfondo de Santiago era un judaizante que se había convertido a la fe al ver tenido la experiencia de que su hermano en carne, que nada menos era Jesús, él, hasta cuando Jesús resucitó y se fue, Santiago despertó y se dio cuenta que habían estado con el mismo Dios. Y es eso lo que lo hace evolucionar, lo que lo transforma, pero lleva un trasfondo. Le voy a poner el trasfondo para que vayamos ubicándolo. Cuando Pedro estaba allá, para que vea qué significa trasfondo, es decir, las tendencias de dónde venimos. ¿Por qué nosotros a veces vamos a ver por qué nosotros ponemos el venadito ahí en los púlpitos, por decir algo? ¿Por qué ponemos ahí el niñito y los bueycitos allí para el fin de año? La tendencia. ¿Cuáles son esas tendencias? ¿De dónde venimos nosotros? Venimos del trasfondo del catolicismo. Eso nos enseñaron. Y bueno, debería de haberse ya logrado superar esas costumbres paganas, porque no tienen nada que ver con la Biblia. Pero seguimos muchos arrastrando esas cosas. Entonces, en ese sentido, Santiago seguía, hermanos, pero Santiago no es que estoy diciendo que en verdad era un judaizante. Santiago es alguien que quiere sumar a la justificación un aspecto que es, pero magistral, lo que Santiago está enseñando. No tiene ninguna contradicción con la justificación por la fe, con la justificación por la gracia. No tiene ninguna.
ninguna. Cuando él dice justificados, dice, decíamos, verso 28, 18, justificados por la fe, por las obras, dice Santiago acá. Ahora, vamos al punto para que avancemos. El asunto es que lo que Santiago está diciendo, hermanos, y eso era a Martín Lutero, no pudo percibir este asunto. Y por último, pues lo aceptaron a regañadientes. Pero ahora, bueno, yo no lo veo tan difícil. No me entienda que pues, yo soy ese ilustre de un hombre como el que estoy mencionando. No, lo que sucede es que cuando las tendencias, ¿verdad? Martín Lutero, su tendencia eran las obras. Las obras. Y ahora que Santiago, él lee Santiago y dice, aquí este está hablando de obras, esto no. E incluso hay un dicho que Martín Lutero dijo contra Santiago, un dicho no muy, hermanos, no muy sano. Dicho de otra manera, criticó a Santiago, porque eran hombres radicales. Pero entonces vamos a ver qué es lo que aporta la posición de Santiago con las obras. Las obras, que dice aquí justificados por las obras, lo que está diciendo, en este caso, no está diciendo que las obras son las que salvan. Porque esa doctrina de la fe más las obras es la manera como Dios nos justifica. Eso ya le dije quienes se han agarrado de eso, y un montón de gente que se ha agarrado de eso, de iglesia que le suman las obras. Justificados por la fe más las obras. Eso no es dentro de la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que nos enseña acá es un contraste. Pues las obras, hermanos, lo que Santiago está diciendo, que las obras, dice Santiago en su versículo 1 al 2 al 3, las obras son la prueba externa. A eso se refiere Santiago. Las obras, o le pondríamos no obras, las acciones de un creyente, para que no los casemos con el asunto del concepto de obras. Vamos a ver, las acciones de un cristiano son las pruebas externas de la realidad de la fe. Le voy a hacer una pregunta. ¿Me estás escuchando, hermano? ¿Cuántos están poniendo atención? Amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿Me puede usted mostrar físicamente la fe? Le pregunto, usted me puede mostrar, me dice, mire, esta silueta es la fe. La fe es invisible. La fe no se puede ver. La fe no se puede palpar. Es decir, ese es el argumento de Santiago. La fe no se puede tentar. Entonces, ¿cómo Santiago viene con su posición en este versículo? Decíamos, número 14, hermanos. Hermanos míos, está diciendo 2:14 de Santiago. ¿De qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos a ver, mire qué interesante. Entonces Santiago dice, ¿podrá alguno mostrarme que es salvo o que ha sido justificado? ¿Podrá alguno mostrarme? Eso es lo que está diciendo. Veámoslo por lo menos en otra versión. Veámoslo en una versión más que tengo yo acá para que avancemos. Y nos diría en el versículo número 14, en este 14 dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que alguno de ustedes diga que son fieles? Aquí ya no habla de obras ni de acciones. Aquí esta versión dice, ¿de qué sirve que ustedes digan que son fieles? Que son seguidores del Señor. ¿De qué sirve? Dicen que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para mostrarlo. ¿Qué le parece? No hacen nada bueno para mostrarlo.
Entonces, como decía, que la fe no tiene figura, la fe no se puede palpar, pero Santiago dice que la fe se puede identificar con lo que es la acción. Es la acción lo que identifica la fe. ¿En qué sentido es la acción? La acción es, hermanos, cuando el resultado de haber sido justificados por la gracia, por la sangre, por el poder, por y sucesivamente todos estos 6 justificaciones, es el que salga a relucir las acciones diferentes, las acciones que van totalmente en contra o se oponen a las que diríamos a las conductas de la vida pasada. Porque en la vida pasada era todo una falacia, todo era una mentira, todo era una hipocresía. Pero ahora en Cristo vamos a mostrar, dice Santiago, si en verdad hemos sido justificados. Y como ya lo hemos dicho, que la fe, las obras es lo que identifica que hemos sido justificados. Es decir, porque ya tenemos un corazón cambiado, ya tenemos un corazón regenerado, ya tenemos un corazón que ya nos hemos apegado a lo que dice el Señor en su palabra. ¿A qué dice el Señor en su palabra? Cuando allá en el monte, cuando les da el sermón del monte, les dice el Señor: al que ustedes, cuando les peguen en una mejilla, pongan la otra. En el pasado era ojo por ojo, ahora el que les golpee, ahora el que les pida una milla, den 2. El que te pida la capa, da también la camisa. Es decir, que ahora en la ley del amor, ahora ya no es yo, ya no es yo. ¿Se entiende, hermano? Ahora sí, yo amo a Dios, pero hay que se lo lleve el diablo aquel. Yo amo a Dios, y por eso es que Santiago pone el ejemplo de la que no tiene comida y de la que no tiene vestido. Ahí viene el ejemplo. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver, no lo entienda que entonces, vamos a ver, para ser salvos nosotros tenemos que hacer obras. Y ahí viene la crítica. Aquí el argumento es que dice Santiago: usted me va a probar que tiene fe o que ha sido justificado por medio de las acciones. Eso es lo que me va a comprobar, dice Santiago, que usted ha sido justificado. Y eso es así. O sea, ¿qué es lo que dice Pablo a los Corintios? Hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya no podemos ser indiferentes. Nosotros ya nos identificamos. ¿Acaso no dice en su analogía del cuerpo Pablo, cuando habla que en primer lugar somos un cuerpo y que todos somos miembros del cuerpo? Amén, amén. Y que cuando se golpea un miembro, los otros se carcajean, hermano. ¿Qué me dice usted? Pégese un martillazo en el dedo y diga: gloria a Dios, aleluya, voy para el cine. No, va para el hospital. ¿Por qué? Porque le duele hasta el alma el golpe. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si hemos nacido y si hemos sido justificados por la gracia, por la sangre, por el poder, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Si hemos sido justificados, entonces vamos a mostrarlo amando al otro. A eso se refiere Santiago. No me diga que usted es cristiano. ¿Cuánta gente nos jactamos? No, si yo soy cristiano, si yo no pierdo culto. El punto es, no es que no pierda culto. El asunto aquí, esto es, hermanos, esto es revolucionario. El asunto es si nuestra conducta, si nuestras acciones corroboran que sí hemos sido justificados.
¿Y cómo lo vamos a corroborar? ¿Ah? Aquí está diciendo, porque si en vuestra congregación entra un hombre, este es el 14. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Fíjese bien en la puntuación. Hermanos míos, no dices, ¿de qué sirve si usted tiene fe? No está diciendo, si alguno tiene fe. Está hablando de algo abierto. Dice, hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice tener fe? No está diciendo, si usted tiene fe, ¿de qué aprovecha? Si alguno tiene fe, dice tener fe y no muestra, está diciendo, y no muestra esa fe, ¿podrá esa fe salvarlo? No, no lo puede salvar esa fe, porque nada más, es ahí donde cabe la palabra, son profesantes de la fe. En las iglesias siempre han estado copadas de gente profesante. ¿Qué significa un profesante? Algo que está dentro de una iglesia, alguien que camina con, bueno, ¿cuántos caminaron con Cristo? Y es el colmo que Él llamó a 12 y ni los 12 en su totalidad se convirtieron. Uno salió gallina, uno salió trastocado por sus intereses. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando eso es bueno, mire qué interesante, porque en esto nos redescubrimos, en esto nos autoexaminamos, porque como predicamos un día de esto, yo no sé cuándo, porque yo solo vivo aquí, hermanos, decíamos que de qué sirve que usted y yo, el domingo, estamos hablando que el Señor iba una multitud detrás de él, y luego se dio vuelta y le dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, tiene que negar, tiene que dejar a su padre, a su madre, a sus hijos, a su mujer y tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué se dio vuelta el Señor? Porque era una gran cola que llevaba, pero solo de interesados, solo de profesantes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Solo de profesantes. Entonces es acá. Por eso usted no se vaya porque un pastor predica bien. Usted no se vaya que usted dice, ese hombre tiene una pata en el cielo y otra en la tierra. No, no es esa la garantía. Aquí se puede pintar a alguien en los púlpitos para predicar y hasta para regañar y hasta para exhortar, pero son profesantes. ¿Acaso no es lo que dijo el Señor? Que llegaron unos y le dijeron, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Eso está en la Biblia. Y en tu nombre hablábamos nuevas. Eran hermanos, hasta hablaban lenguas estáticas, hablaban lenguas angelicales. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No los conozco. ¿Por qué? O sea, por eso es que Santiago aquí está desnudando sobre todo a los pretenciosos. Qué bonito, ¿verdad? Que todos los que vienen a una iglesia, todos son, hermanos, todos son lavados por la sangre de Cristo. Este es el deseo de Dios. Pero el problema es que la gente no se quiere dejar lavar por la sangre de Cristo. Ese es el problema. Y el asunto es que el Señor tampoco lo va a agarrar de las orejas y le va a decir, vení, te voy a lavar. No lo hizo con Pedro cuando le dijo, vení Pedro, te voy a lavar, le dijo, te voy a lavar los pies. Le dijo, no, le dijo Pedro, no, Señor, como Pedro lo dijo en la idea de que cómo podía ser que su maestro le lavara sus pies. Va, está bien, le dijo, está bien, no te preocupes. El problema es que si no te lavo los pies, no puedes ser parte del cielo. Le tocó el interés y le dijo, lavame hasta en las orejas, Señor. Le digo, no, yo solo las patas quiero lavarte. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No, yo solo los pies.
O sea que si Pedro dice, no me la ves, está bien, Pedrito. Si el que viene a la iglesia y no quiere que la sangre de Cristo lo justifique, el Señor no se va a morir por eso. ¿Y cuánta gente dentro de las iglesias ahí andan, hermano, presumiendo? Andamos presumiendo. Échame en cuenta yo. No vaya a salir usted ahí todo herido. Mire, para el lado donde mí miraba el pastor, y para mí me lo decía. Oh, este asunto es serio. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia vamos a ubicarnos, vamos a darnos cuenta que somos. Si somos profesantes, ¿qué significa? Es alguien que profesa algo que no lo vive, algo que aparenta pero que no lo es. Eso viene siendo la figura y la analogía del amor también, que es, todo mundo dice yo le amo, todo mundo dice amar a Dios, pero veamos el trasfondo de a Pedro le dijo el Señor, ¿me amas, Pedro? Solo pujó Pedro. Había Pedro que estaba lejos de las exigencias o de lo que había de actuar o de hacer Pedro con respecto a su maestro. Le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Tú lo sabes, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, tú lo sabes, Señor. Va. Entonces no tuvo valor de decir sí ni no, solo dijo tú lo sabes, porque uno está desnudo delante del Señor. Por eso es que uno tiene que ser prudente. Qué feo se ve la gente cuando usted viera, yo como me usa Dios, usted viera que yo soy la más espiritual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, eso se ve feo. ¿Por qué? Entonces Pedro, mostrame que sí has sido justificado por la gracia. ¿Cómo le pidió que le mostrara? Con acciones. ¿Cuáles fueron las acciones que le dijo? Vamos a ver si se acuerda. Pastorea mis ovejas. Acción, fe, obra, díganme. Pastorea mis ovejas. Veamos los pastores que abandonan sus ovejas. Y no estemos hablando tanto de ministerio. Veamos en lo pequeño, veamos zonas, sectores, distritos que abandonan sus posiciones. Hermanos, ¿es coherente eso con lo que es una acción que identifica que en verdad yo he sido justificado por la sangre de Cristo? Esa acción negativa me está mostrando o estoy mostrando que solo soy un profesante, que solo soy alguien que me gusta la palabra, que me gustan los cultos y me gusta quien predica y me gusta cómo enseña, pero eso es el todo, y ahí no hay ningún compromiso. Así de sencillo. Entonces Santiago está diciendo que somos justificados por las obras, dice Santiago, pero lo que Martín Lutero no alcanzó a comprender es que, hermanos, las obras son la prueba externa, es decir, externamente se muestra, mire ese cómo anda con esa oveja, mire, no la dejó morir, mire, aquel está pendiente de la necesidad, pero ese no lo hace por obras, ese es el resultado de su justificación, porque el resultado de la justificación es que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, el justificado de la justificación es que mi interés es el otro, ya no yo. Ese es el punto. Pero en nuestras iglesias preguntémonos si nos apegamos algo a esto. Aquí Santiago está haciendo lo que es la mención, dice, porque si en vuestra congregación, dice, entra siempre estoy yendo en otro lado. Dice, vamos a ver, y 14. Y si un hermano o una hermana entra desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, mire, que eso es muy común, lo que dice Santiago, id en paz, hermanita linda, calentaos, hasta hablan españolado, calentaos y saciaos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
calentaos, hermanitas o hermanitos, calentaos y saciaos. Pero dice Santiago, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha esa gran retórica así, hermanita? Qué lindo, hermana. Voy a orar por vos, hermana. ¿Y cuando? Ni por él ora, va a orar por el otro. Porque así somos. Sí, hermano, voy a orar por usted. Pregúntese usted cuántas veces le ha dicho al otro que va a orar y nunca se ha acordado. ¿Qué significa eso? No hay una identidad, no hay una, hermanos, una entidad con el otro. Nos interesamos nosotros solamente. Entonces vamos a ver, anda. Hermanos, estas palabras no le quitan el hambre a nadie. Cuando usted le dice, vaya en paz y caliéntese y coma y aliméntese bien, hermanito, porque mire, las defensas están malas y tiene que alimentarse. Ay, sí, hermano. La receta la sé, dijo un hombre, lo que no me falta es el pistillo para comprarla, dijo, los alimentos. La receta la sabemos. Bien sabemos la receta. Póngase estas inyecciones, póngase, ay, sí, hermana, sí, hermano. Vayan del médico. Vaya, está bien, hermano. Y se va el hermano, dice Santiago, se calentará ese con esa palabra que le dijo. Sigue con frío. Sustentará su estómago con esa palabra que le dijo, sustentaos, hija mía. No hay, eso no tiene ningún provecho. Damos un gloria a Dios. Entonces, en ese sentido, hermanos, una fe sin acción no es una verdadera fe. Así como lo oye. Vamos a ver si se le quedó. Dígalo usted. 1, 2, 3. Vamos. Si no hay acción, si solo soy yo, profesante. Gente que pobla las iglesias, pero que no han sido justificados por Dios, porque la justificación se va a evidenciar por los hechos, por las acciones. Entonces, una fe sin acción no es una verdadera fe. Más solo, hermanos, es cuestión de palabras. Así de sencillo. Por supuesto, ya explicamos que no somos, Santiago no está diciendo que somos salvos por fe, por obras, ¿verdad? No somos salvos por una fe que no lleva acción, no. Pero esa acción no se entienda. Yo quiero dejar bien sentado porque como esto queda grabado y todo esto es importante, allá le sacan a uno la callada. Aquí el asunto es que yo no le voy a sumar obras a mi fe. Mi justificación exterioriza que yo he sido justificado porque me identifico con el prójimo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora veamos cuánto de nuestras iglesias, hermano, por ejemplo, estamos presumiendo de la salvación, que ya somos salvos. Si me muero me voy con Dios. Y uno dice todo eso, ¿verdad? Pero cuando nos vemos a la luz de la palabra, esa es una cosa grande. Si no, lo que identifica es una vida, hermanos, que tiene resultado. Por ejemplo, Pablo no está diciendo, váyase y leamos este versículo último, Efesios 2:10. Pablo no está diciendo, no está en contra de las obras. Y leámoslo en voz alta y con eso finalizamos. En Efesios 2:10 está diciendo el apóstol Pablo, ¿ya lo tiene? Vamos a ver, dice, nosotros somos, ¿qué? Creación de Dios. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo. Y vamos a ver, ¿ya lo tiene? Efesios 2:10.
¿Y qué más dice? Nos creó para que vivamos haciendo el bien. Pablo no está en contra de que se haga lo que Santiago está diciendo, pero es decir, cuando hubo esa acción del Espíritu de habernos transformado, pues por ende va a haber la acción, vamos a expandir y a manifestar ese bien al que lo necesita, pero no es para salvarnos, es el resultado de una justificación. Dejémoslo pendiente y vamos a ver despuesito. Póngase de pie. Gloria a Jesús. En este caso es necesario que cada uno vayamos examinándonos, porque para eso es que venimos ahí en la trabazón y franqueamos las trabazones, y hay que venir a algo, no hay que venir a perder el tiempo. Amén, amén. Vamos a orar.